Estamos entrando a un nuevo ciclo de debates sobre reformas políticas y hemos invitado a quien es una persona portadora de un testimonio en este proceso. Estamos con Fernando Tuesta y vamos a abordar su historia, su propia memoria, a partir de Partidos en su laberinto, una reforma sin brújula, una colaboración suya a Perú Hoy, número 33 en el año 2018. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Encantado, gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Fernando, estamos buscándote en un texto en particular que escribiste un año antes que se publicaran las proposiciones de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estamos en el 2018, a mitad del ciclo que comienza con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, con la instalación del Congreso de mayoría fujimorista, el ciclo que cierra con el referéndum del año 18, con el cierre del Congreso en el 19. ¿Dónde estaba Fernando Tuesta en ese momento? ¿Dónde está Fernando Tuesta cuando escribe Partidos en su laberinto? En medio del laberinto, en realidad. Mira, yo publiqué un libro en relación a las elecciones del 2016. Es un libro colectivo del grupo de investigación de la PUC, de la Católica. Y en la presentación yo colocaba que lo que se venía en el 2016 era una de las tareas, una de las tareas y los objetivos que se tenía en este periodo que se inició en el 2016, curiosamente era mantener el gobierno. Y lo decía porque se había dado un caso inusitado, que una fuerza opositora tenía una mayoría absoluta en el Congreso y un presidente que tenía una bancada reducida de apenas 18 congresistas. Y entonces esto ya me preocupaba en el 2016. Dije, esto no pinta bien porque los precedentes han sido nefastos ante una situación de esta naturaleza. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que por mucho tiempo era una discusión de cenáculos académicos, intereses personales acerca de la reforma, había adquirido ya en el 2016 un nivel de relevancia y había sido incluso un punto ya en la agenda pública. Porque antes hablar de reforma política, reforma electoral, repito, había sido un tema secundario, y muchos, sobre todo en la época del crecimiento económico, que algo así como, si la política está mal, pues no importa porque la economía sí está bien y podemos prescindir de que esto ocurra como un efecto contrario, ¿no? Entonces, esas dos situaciones llevaron a que en el 2018 la situación no solo recrudeciera ante mi preocupación del 2016, sino que nos llevara por estos caminos que aún no terminamos, ¿no? Y entonces, ante la crisis, propuestas, pero las propuestas que se habían manejado, yo decía, eran sin brújula, ¿no? Teníamos algo que, por cierto, hemos seguido en el mismo tipo de dinámica, lamentablemente. Al final de tu texto hay un testimonio o un fragmento que cruza una historia muy frustrante que se enmarca en una historia política que describes, pero quiero reparar en esta historia frustrante. Dices, estoy en la página 89, nunca como en los últimos años, estamos en el medio del 18, la reforma política y electoral ha sido parte de la agenda pública, en donde se involucraron organismos electorales de la sociedad civil y medios de comunicación, lo que permitió que se discutiera en el Parlamento un paquete de reformas y se aprobara 2 leyes modificatorias. Líneas arriba acabas de decir acabas de lanzar un sin embargo. Los proyectos de ley son producto de iniciativas individuales de los congresistas y no de sus respectivas bancadas. Esto no solo atenta contra una mejor calidad del proyecto,
sino que al no ser un proyecto compartido, no es defendido por los miembros de la propia bancada. Acabas de contar la historia del Código Electoral, que desemboca en la no aprobación por la Comisión de Constitución y en la salida de Patricia Donaire, Aire, claro. una congresista individual que se comprometió con el proyecto y que termina alejándose de su bancada, la dominante Fuerza Popular. ¿Cómo viste ese proceso? Tú eras un personaje de lo que ocurrió en el Congreso del 18, de lo que desemboca en esa ruptura de una demanda de sociedad civil con una congresista que asume la demanda y que termina separada del partido que no la respalda. Mira, efectivamente, esto tiene un poco de historia, lo trato de resumir así. Cuando yo fui jefe de OMPE entre el 2000 y 2004, nosotros presentamos un primer proyecto de código electoral, que no llegó, sin embargo, a aprobarse en la Convención de Constitución. Y este era digamos, un primer intento para empezar a sistematizar todas las reglas de juego que están dispersas en 14 leyes, etc. A partir de allí, luego el Jurado Nacional de Elecciones, años después, el Jurado Nacional de Elecciones, con el presidente Sibina, entrega otro código electoral y procesal electoral. Termina su gestión y llega a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones el magistrado, presidente Francisco Tábara Córdoba, y quien me convoca para que colabore con él. Y uno de los aspectos era trabajar el código electoral. Durante año y medio, desarrollamos este trabajo de manera muy perfil bajo con representantes de organismos electorales, gente muy preparada de los tres organismos electorales, donde se encontraba ya Ana Neira, que luego fue miembro también de la Secretaría Ejecutiva, fue ministra de Justicia, Piero Corbeto, que ahora es el actual jefe de OMPE, y otra gente realmente de nivel. Y muchas de las ideas que yo también había trabajado. Años antes, en el 2012, sin embargo, se creó una subcomisión también de reforma electoral, donde estaban Javier Díaz-Canseco, Javier Velázquez Quisquén, Javier Bedoya de Vivanco, Luz Salgado, Vicente Ceballos, éramos 7, por ahí alguien que no me acuerdo. Y me contactaron para apoyarlos, y ahí yo desarrollé un trabajo también con ellos durante 3 meses. Mucho de ellos se conjugó entonces en el Código Electoral. En 2016 se termina la presidencia del doctor Francisco Tábara Córdoba y se entrega al Congreso este código electoral, y se lo entregamos también a Patricia Donaire. Patricia Donaire tuvo un rol importante porque fue muy receptiva, porque le dieron un encargo que no era fácil, porque le dieron en primer lugar 3 meses. Imagínate hacer un código y una reforma en 3 meses puede ser impensado. Colaboramos con ella tuvo que obviamente conjugar también esfuerzos con las diferentes bancadas, pero al final es como tú lo has relatado. Hubo una decisión, es allí donde ella rompe, decisión del partido de no apoyar lo que había sido su esfuerzo. Y a partir de allí esto comienza a adquirir ya niveles mayores, con la caída de Pedro Pablo Kuczynski y claro, ya es otro momento, con el expresidente Martín Vizcarra. Pero digamos, lo de la reforma no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino, repito, tiene pues historia, y tiene historia conforme el país y la política va degradándose a niveles ya alarmantes, y porque esto comienza a afectar muchos aspectos de la vida nacional, incluido la antes que parecía como 2 líneas paralelas, la propia economía, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora finalmente. Es particularmente llamativa la escena, ¿no? Una congresista que además era muy visible en esos años en la bancada de Fuerza Popular, que se compromete con un proyecto tan intenso como el Código Electoral y que termina no empatando con una bancada que sabía, que supo durante todo el debate, que ella estaba comprometida con esa iniciativa. Eso habla mucho
de este deterioro de las organizaciones políticas a las que te acabas de referir. Y en el texto, en otro plano, cuentas la historia anterior. Tú eres un personaje de las discusiones sobre reforma política desde la transición, lo acabas de recordar. Tú fuiste el jefe de la OMPE reorganizada después de la crisis de los 90, 2000-2004. En el texto cuentas esto así. Desde el colapso del sistema partidista peruano, 89-92, que permitió la emergencia del fujimorismo, el Perú se sumergió en un acelerado proceso de fraccionamiento partidario, tanto nacional como subnacional. Y aquí introduces una construcción muy llamativa. Los llamados partidos desafiantes, enumeras, entre otros, a los fujimoristas, pero también a Perú Posible, al nacionalismo, a Somos Perú, a Solidaridad y al propio Peruanos por el... lograron éxitos electorales sobre la histórica, triunfando en elecciones a la presidencia y a la alcaldía limeña, Mesalto. Pero el colapso del sistema partidista, en el colapso del sistema partidista, los partidos desafiantes no fueron una alternativa para recomponer institucionalmente, dices, un sistema de partido, sino que acentuaron su debilidad y permitieron la presencia de un sinnúmero de llamas de partidos subnacionales que a su vez fraccionaron aún más el sistema partidario en su conjunto. Cuenta la historia de una apuesta en la transición, plasmada en la ley del 2003, por reconfigurar un sistema de partidos que de alguna manera se aproximara al tripartidismo del 80-92. Pero cuentas en este párrafo cómo el proceso colapsa, no funciona o se frustra y desemboca en este fraccionamiento masivo que se expresa a nivel regional, provincial, distrital. ¿Qué pasó con la historia de los sistemas de partidos, Fernando, desde el 2000? ¿Cómo fracasó este acuerdo del 2000 de apostar por un sistema que fortaleciera la concentración en organizaciones nacionales? Mira, poco tiempo, ahí nomás, antes de ser de jefe de OMPE, recordarás, y ahora se recuerda, cómo llegó una misión de OEA para establecer lo que se llamó la mesa de diálogo entre el gobierno, el fujimorismo en aquel entonces, y la oposición. Y se formó una subcomisión de reforma electoral y nos llamaron para asesorar a Rafael Roncagliolo y a mí. Estamos hablando de fines de los 2000, ¿no? Y de esto ya sobrevino luego la huida de Fujimori y se establecieron algunos cambios para proceder a la transición. La transición, que tenía algunas variaciones previas a la elección del 2001, en donde a mí me eligieron para ser jefe de OMPE, tenía algunos cambios de reglas, como ahora se está pensando también en una probable, ¿no? Adelanto de elecciones. Digo esto porque una vez que se elige al presidente y un nuevo parlamento, se trataba justamente también de reformar. Tú recordarás que se formó también una comisión de bases para la reforma de la Constitución, un grupo de profesionales constitucionalistas por un lado, pero por otro lado, en un camino paralelo, en el Congreso de la República, se comienza a discutir ya desde el 2001-2002 tratar de aprobar una primera ley de partidos políticos. Durante 25 años se habían presentado algunos proyectos no muy bien elaborados, etcétera, pero en esta oportunidad sí hubo una conjunción de acuerdos, porque además la elección venía todavía 5 años después, había un impulso y una voluntad política de las bancadas, en todo caso mayoritarias, y como producto fue la primera ley llamada así, la ley de partidos políticos, promulgada el 1 de noviembre del año 2003. Allí estaban sentadas las bases de lo que ha sido
la estructura normativa de las organizaciones políticas que se ponía más o menos al tanto de lo que ocurría en la región. Y esta tenía tres patas. Por un lado, toda la normativa referida a la creación, inscripción y, si quieres, defunción o pérdida de la inscripción de organizaciones políticas. En segundo lugar, todo el aspecto que tenía que ver con la vida interna de los partidos, entre ellos la democracia interna. Y el tercer tema, que tenía que ver la relación del dinero con la política, que es el tema del financiamiento. Por primera vez en la historia se normaba estos aspectos. Con el correr del tiempo, obviamente la realidad se impone, y algunas cosas que se presentaron en el 2003 resultaron siendo entre insuficientes, en algunos casos contradictorias y hasta contraproducentes. Entonces, ¿qué pasaba? El colapso en realidad de los partidos deviene de fin de los 80 e inicio de los 90. Fujimori no puede ser entendido sin ese colapso. O sea, si no hubiera habido colapso, Fujimori no hubiera existido. Fujimori es hijo del colapso de los partidos. Es más, él se da cuenta luego cuando llega al poder que si es que el discurso que él construye sobre la antipolítica y el antipartido son como vasos comunicantes. A mayor debilidad de los partidos, mayor fortaleza de él y su discurso que desplegó a lo largo de la década. Entonces el fraccionamiento viene de ahí, mira, a tal punto que los antes partidos, 4 partidos en realidad, que funcionaron en la década del 80, estamos hablando de Acción Popular, el PPC, Izquierda Unida y el APRA, congregaban más o menos alrededor del 90% de las bancadas y conquistaban el 90% o alrededores, siempre más o menos, de los municipios. 5 años después, sumados, estas mismas organizaciones representaban el 7%. El 7%. Había habido una hemorragia. El desplome estuvo acompañado de una hemorragia. Perdieron todo estas organizaciones así llamadas tradicionales. Y es por eso que en el libro digo, y a partir de ahí nacen estos partidos desafiantes, se le puede poner nombres distintos, que lograban conquistar elecciones, pero no lograron sustituir estas funciones de representación de raíz nacional. De tal manera que la transición no pudo, la de este siglo, no pudo reinstalar, digamos, estos elementos para poder, si no revivir, en todo caso, crear por lo menos los incentivos y los marcos como para que no viviéramos lo que estamos viviendo. Y lo peor es ahora, por supuesto, ¿no? En esa línea que te comento. Cuentas la historia de una contención frustrada, ¿no? Dices en la página 74 del ensayo que este fraccionamiento continuado que ha creado, dices, un serio problema para la articulación de la representación política, ha creado además una clara diferenciación entre los diversos tipos de representación multinivel. Déjame preguntarte, 4 años después de este artículo, si esta caracterización entre partidos de tradición histórica, partidos desafiantes, pudieron funcionar como factor de contención, y partidos subnacionales sigue vigente. Déjame preguntarte si, habida cuenta del acelerado ciclo del 18 para el 22, lo que tenemos ahora puede ser caracterizado como partidos subnacionales, o en qué se ha convertido. Mira, de lo que ahí coloco, esto se ha acentuado. Quizá en ese momento, aún sin decirlo, todavía estaba instalado en mí
la idea que los partidos de tradición histórica podrían en los próximos años tener cierto nivel de relevancia. Mira, Izquierda Unida desapareció, Acción Popular tuvo un hipo hace pocos años y hoy día ya la última elección ha mostrado un nivel previo a sus éxitos, repito, estos pocos años. El APRA y el PPC perdieron la inscripción y entonces lo que se ha expandido son estos vehículos electorales, ¿no? Ya ni siquiera desafiantes. Iniciaron como desafiantes en el sentido que lograban desplazar, competir con estos partidos, pero estos partidos ya casi no existen, y ellos han dejado de ser desafiantes. Se han convertido en vehículos electorales. Y yo llamaba a propósito partidos subnacionales, porque el término movimiento siempre podía llevar y lleva, creo yo, a una confusión. Los partidos están tan mal vistos que ni siquiera ellos mismos se quieren llamar partidos, ¿no? Ya no se llaman Partido Popular Cristiano, Partido Aprista Peruano, Partido Comunista, no. Ahora tienen nombres, al lado, por supuesto, de un marketing sobre asociación, ¿no? En fin, ¿no? No se quieren llamar partidos. Entonces, el término movimiento era pues algo más aceptable, ¿no? Entonces, los movimientos no quieren llamarse partidos, pero en otros países, los de alcance regional, se les dice partidos regionales, ¿no? Por eso es que era a propósito. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Y la última elección lo que ha mostrado. Nuevamente, estos partidos, vehículos electorales nacionales, obviamente ganan la presidencia, ganan el Congreso, establece que solamente ellos pueden postular, nada más. Por eso es que tienen el 100%. Pero si tú bajas en la pirámide representativa, al nivel regional, estos partidos que tienen representación en el Congreso ya son un tercio. Y a nivel provincial esto va disminuyendo. Entonces yo decía, ¿quiénes ocupan esta franja de la pirámide que no ha sido ocupada por estos partidos nacionales con representación en el Congreso? Toda esa franja son movimientos regionales. El problema es que estos movimientos o partidos regionales lo que hacen es reproducir los males del nivel nacional a nivel regional. Pero además porque regional es un término demasiado propio como para alcanzar lo que son. Porque yo siempre le digo a mis alumnos en las exposiciones, en el Perú no hay regiones. La región era la suma fusión de departamentos contiguos. Y esto fracasó en el referéndum del 2005, no se creó una sola región. Entonces, hasta hace poco tenemos hasta presidentes regionales, ahora se llaman gobernadores, pero sí tenemos gobiernos regionales, que en realidad en el fondo serían más propiamente gobiernos departamentales. Y entonces, estos llamados así movimientos, incluso se crean con nombres que son departamentales. No sé, por decirte un nombre, que estoy inventando esto para no hacer alusión a alguna en especial. Digamos, la Alianza Amazonense, solamente en Amazonas, ¿no? Somos moqueguanos, evidentemente, nada más de que Moquegua. Ni siquiera hay una pretensión de extenderse a un nivel territorial más amplio. En el Perú no existe, César, el partido del sur andino. No existe el partido del oriente peruano, del centro andino, del norte. No existen. Y uno se pregunta por qué no existen. Porque estas organizaciones también son vehículos electorales. Son incluso en algunos casos mucho más cascarón que el nivel nacional. Cuando no hay elecciones, carecen de vida. Y muchos de los que ganan elecciones a través de estos movimientos se distancian de sus organizaciones que los llevaron al poder. Entonces, esta estructura partidaria rápidamente dibujada es lo que tenemos, pero que quizás no podía ser distinto en un país en donde, claro, el 75%
de los peruanos viven en la informalidad y mucho en todos los ámbitos de la vida, en el tuyo, en el mío, donde nos desenvolvemos, tenemos que enfrentar informalidad de toda naturaleza y entonces estos partidos son la expresión también del Perú. Estos son. Estos son, de hecho, hay un apartado en este ensayo en el que te dedicas a esto, a describir el proceso paralelo de descomposición o de fragmentación de las organizaciones que se intentaron impulsar en el 2000 y el proceso de descentralización que tiene sus propios bemoles. Pero déjame pedirte un comentario sobre una forma de abordaje, entiendo, algo distinta, que ha estado lanzando Félix Poémape. De hecho, hay un artículo suyo en El Comercio de hace 2 o 3 semanas en el que pide dejar de observar a las organizaciones y colectivos que claramente no existen, están vaciadas de contenido, son ahora solo franquicias, y empezar a ver las continuidades y regularidades que muestra el hecho de que haya determinadas personas físicas con nombre y apellido que se mantienen circulando entre cargos en municipalidades distritales, provinciales o en gobiernos regionales que eventualmente escalan a este parlamento que ahora prohíbe las reelecciones o se insertan en las burocracias alrededor de estos 3 niveles. ¿Crees tú, Fernando, que de la observación de estas regularidades, de la identificación de estos nuevos personajes individuales de la política sin organización, puede desarrollarse algún proceso en alguna dirección que le dé estabilidad al sistema? No, yo creo que eso muestra la inestabilidad. Félix, efectivamente, quien fue mi alumno, señala en ese artículo en el Comercio, más o menos en la misma línea de Mauricio Zabaleta, cuyo libro justamente recoge mucho de toda esta parte subnacional. Mira, coaliciones independientes, lo que ellos, claro, muestran, y sobre todo Mauricio, en investigación, que hay una suerte de carrera política de muchos personajes a nivel subnacional, pero que no lo hacen en un mismo partido, ¿no? La idea de carrera política es que tú vas creciendo, vas subiendo, vas escalando, vas asumiendo responsabilidades de un partido. No, acá la carrera política es que tú vas saltando no solamente de puestos, sino de organizaciones y partidos. Entonces, la cosa sería así. Si tú ves a nivel subnacional, del 2002, las primeras elecciones regionales y municipales, hasta el 2022, que son 20 años, tú vas a ver más presencia continua de individuos que de movimientos y partidos. Los partidos o estos movimientos se convierten, obviamente, en estos vehículos, porque es la manera de poder postular. Nadie se postula individualmente. No existen esto, ¿no? No hay, en algunos pocos países, pero lo hay, por ejemplo, postulaciones de esta naturaleza, individuales. Y entonces, estos personajes van saltando, van sacándose el polo y colocándose otros de uno a otro lado. Y entonces, efectivamente, así hacen las carreras políticas. Ahora, ¿esto da estabilidad? No da estabilidad. Es una muestra de inestabilidad. Yo creo que habría que morigerar la idea. Hay que observar estos individuos y estos vehículos, porque finalmente es a través de estos vehículos que se puede postular. Como repito, hay algunos que dicen, oye, ¿por qué no se pueden hacer candidaturas individuales? Pero no las hay. Y en tanto no las hay, estos vehículos tienen su nivel de importancia que tampoco hay que dejar justamente de observar. Hay un último tema que quiero proponerte. Estás en el 18 en este texto. Acabábamos de salir de la crisis de presidencias de gobiernos regionales, años 14-15. Mencionas en el texto a quienes fueron elegidos en el 10 y terminaron involucrados en casos sobre corrupción. Todavía no se ha producido en el texto la crisis de los cuello blanco, todavía no ha aparecido el caso Mamani. Lo que estamos viendo ahora evidentemente no existía, pero tú anticipas una relación entre el fraccionamiento de las organizaciones políticas
los partidos, la corrupción y el problema del financiamiento privado, público o mixto. ¿Dónde están tus reflexiones sobre estos dos asuntos, corrupción y financiamiento de los partidos, ahora en el 22, donde creo, es parte de la pregunta, queda más o menos claro que, por ejemplo, la ley de prohibición al financiamiento ilegal y de sanción de este como delito del 19 ha mostrado tener radares muy altos para percibir o prevenir o desincentivar cosas como las que ha pasado en el gobierno de Junín con esta mafia de los brevetes y el tipo de fenómenos que estamos viendo relacionarse con lo que se llamó en su día los compatriotas de Zarratea o los financistas del partido que está ahora en el gobierno o del candidato que es ahora el presidente. ¿Dónde están, Fernando, ahora tus reflexiones sobre corrupción y financiamiento de partidos políticos? Mira, la corrupción es ya una verdad, pero Orullo no nace ahora, ni 15 años, ni en este siglo, ¿no? Viene de antes. Quizá antes, a nivel de los partidos, no teníamos tantas evidencias porque tampoco había no había un marco normativo, y tampoco los medios se metían a mirar aquello que yo he denominado en alguna oportunidad en un texto la caja negra de los partidos, que es el dinero, ¿no? De dónde sale, quiénes financian, etcétera. Eso no se miraba. Pero, dicho esto, esto no quita que ahora los niveles de corrupción son mayores porque además, sobre la base de todas estas variables y los desincentivos que hay para que aventureros advenedizos de la política inglesa son mayores y por el contrario se retiren, se alejen o no quieran ingresar gente que quiere hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces estamos plagados de estos. El voto preferencial ante esta situación desata un nivel corrosivo mayor. Y entonces tú ya no tienes partidos que representan intereses. Lo que tú tienes son individuos o grupos de individuos que buscan representar intereses, incluidos los mafiosos, que cruzan los partidos, como las bancadas, ¿no? La mafia de las universidades, la mafia del transporte, de salud, cruzan ahí. Entonces, ahora las mafias no es que quieren desarrollar sus intereses con un partido, sino toman en sentido transversal. Porque además la fidelidad de estos congresistas en relación a sus partidos, después ya sabemos, débiles, ¿no? Entonces, claro, la ley no pudo prever esto. La realidad siempre va adelante y te trae nuevos escenarios. Y cuando nosotros, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que nos designa a fines del 18 y trabajamos los 3 primeros meses del 19, planteamos algunos ajustes en la regulación. Aun cuando ya el Congreso se había encargado de limitar sobre todo el financiamiento privado a tono de lo que había pasado con la Bayato, los cuellos blancos, antes de nuestras propuestas. Y lo que en pocas palabras estaban proponiendo era que ahora es muy difícil financiar privadamente a los partidos, porque te decían ya no pueden haber aporte de corporaciones, una serie de prohibiciones. Casi los partidos tenían que, aparte del dinero público, tenían que financiarse con sus recursos propios o donaciones de terceros bastante limitadas. Y con esto quiero llegar a lo siguiente. Una de las cosas que yo he criticado mucho en las leyes sobre partidos, etcétera, es partir del deber ser y no del diagnóstico de la realidad. Entonces, contra lo que muchos critican a la propuesta de reforma, nosotros, al contrario de nuestro diagnóstico, señalamos de que tenemos que normar sobre lo que tenemos al frente
obviamente no para mantenerlos, sino para intentar exigir hasta donde se puede, porque de lo contrario ocurre algo que tú conoces también muy bien: echa la ley, echa la trampa, como ocurría con las firmas. Nadie podía conseguir 750.000 firmas. Lo único que ocasionaba una norma de esta naturaleza es que se crea un mercado negro de falsificación de firmas. Así de simple. Igual en entonces de financiamiento. Entonces, lo que ha ocurrido, sin embargo, es que a partir es el de financiamiento privado. ¿Qué va a pasar? Por un lado, efectivamente, los radares están muy altos. Entonces, tú lo que has visto es el pitufeo, ¿no? Pero por otro lado también, y ese es muy importante, es que el financiamiento privado, que es lo más difícil de poder controlar u observar, entra por todos lados, más aún estructuras informales, donde el financiamiento de una campaña presidencial no tiene que ver con el financiamiento del partido, porque el tesorero, digamos, de la campaña presidencial no es el tesorero del partido. Varios de los que ahora están encausados en muchos de estos procesos no eran los tesoreros del partido. A veces hasta me da pena por ellos. Se encargaban, claro, de sistematizar la información. ¿Tú crees que en los equipos de campaña presidencial le decían todo, le entregaban toda la información? No, eran en paralelo. Era parte de la informalidad de la que estamos hablando. Y luego viene el financiamiento público. Financiamiento público ha llegado a mostrarse en su real dimensión de tener lo siguiente. Y yo he escrito ya sobre esto y he planteado algunas alternativas. La ley de partidos era pensada como un proceso de 5 años con un presidente y un parlamento. Y por lo tanto tú tenías algo que tenía vida a los 5 años. Entonces las leyes de financiamiento te decían: nosotros vamos a entregar dinero en función de los resultados del año 1 y a partir de eso vamos a entregar dinero a lo largo de los años. ¿Qué ha pasado ahora? Con todo este fraccionamiento, esta disociación entre ya bancada y partido, entre congresista y partido, 34 congresistas ya se han salido de las bancadas, ¿ya? ¿Pero qué dice el financiamiento público? Tú le das en función de los votos del 2021. ¿Y qué va a ocurrir? A quien más dinero le estás dando es a Perú Libre, que le vas a dar durante los 5 años más de 10 millones de soles. Ya hoy día Perú Libre, que tenía 37 producto de su votación, tiene hoy día 15 congresistas. Y estamos en año y medio del mandato. Falta 3 años y medio. Podríamos llegar al extremo en el año 2025-26, no tenga un congresista y le sigues dando el mismo dinero, obviamente no al bancada, sino al partido. ¿Qué hacen con ese dinero? Lo que ya han salido muchos escándalos y informes periodísticos. El mal uso. Entonces, ahí hay pues una confluencia de temas en donde corrupción, dinero, toma de decisiones, inscripción, reducción de bancadas, se entrecruzan y lo que tenemos es esta foto ya del hoy día, ¿no? Una foto que entonces hay que volver a pensar. Esta ha sido una invitación para volver a leer Partidos en su laberinto, una reforma sin brújula. La reflexión de Fernando Tuesta al año 2018 en el Perú Hoy número 33, en un proceso que, quiero decirlo, sin duda desembocará en memorias políticas que Fernando en algún momento tendrá que entregarnos. Gracias, Fernando, por este tiempo con Conversaciones en Coyuntura. No, gracias a ti, César. Siempre un gusto. Un abrazo.